Bueno, reasumiendo, esta clase virtual, ¿verdad? Sobre el procedimiento por delitos menos graves, hay que decir, como lo habíamos analizado hasta ahora o disertado hasta ahora en la sesión anterior, que las tres formas de asumir el conocimiento de la causa, bien sea por la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito o los llamados actos proformadores de la acción penal, ¿ok? O el llamado conocimiento oficioso, son las formas como se llegaría fundamentalmente a esta audiencia de imputación. Entonces, bueno, definitivamente ya nos encontramos en la audiencia de imputación por el procedimiento por delito menos grave, es decir, un delito que no supera a los 8 años en su límite máximo y que tampoco está exceptuado conforme a lo que describe el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, esa audiencia de imputación además lo reafirma, además del hecho que ya se encuentre bajo esa finalidad en el artículo 356 del COP, bueno, lo reafirma la sentencia 537, decía yo, de julio de 2017 de la Sala Constitucional, en donde obliga inexorablemente que la imputación, no solamente por delito menos grave, sino por inclusive los delitos graves, deben ser en sede jurisdiccional. Bueno, veamos la importancia de dicha audiencia de imputación en el procedimiento especial por delito menos grave. Yo denomino que esa audiencia de imputación, bueno, tendrá una triple finalidad. Una primera finalidad, que sería una finalidad cautelar. Una segunda finalidad, que sería una finalidad procedimental. Y una tercera finalidad, que sería la finalidad frente a la llamada alternativa. ¿Okay? Recuerden que yo les decía que en la sesión anterior, que fundamentalmente, digamos, la ratio legis, el espíritu del legislador, ese legislador, bueno, sería el difunto presidente de la República, quien fue por vía de ley habilitante que hizo promulgar el vigente Código Orgánico Procesal Penal que establece el procedimiento por delito menos grave. La idea que más bien esta pretensión de sanción, ¿ok?, se resolviera de alguna forma que no condujese necesariamente al dictado de una autoapertura a juicio, sino que, como lo indica el artículo 30 de la Constitución, le corresponde al poder público propiciar que frente a la comisión de delitos comunes se dé la llamada sanción y resarción. No solamente por la vía de la sanción, sino fundamentalmente por la resarción, y de allí se deriva el acuerdo reparatorio, etcétera. Para que se resuelva, digamos, este conflicto ante la comisión de un delito. Pero decía yo que esta audiencia de imputación va a tener una triple finalidad. Esa audiencia de imputación, que de nuevo, les repito, está siendo ahora regulada por la sentencia 537 del 12 de julio del año 2017 de la Sala Constitucional. Bueno, en dicha audiencia de imputación, bueno, la llamada finalidad imputatoria, en primer lugar, no porque sea un delito menos grave, debe relajarse la imputación. Ya de mí han escuchado en otras de estas clases virtuales que esa imputación, bueno, se divide en incriminación e intimación. Para que se impute a alguien por la comisión de un hecho punible, pero tiene que incriminársele, señalársele el hecho, la llamada quaestio facti, pero también tiene que incriminarse una calificación jurídica. Entonces, la adopción de la quaestio iuri, la manera como es descrita en función de un delito que sea típico, culpable, antijurídico y punible, que se adapte perfectamente a ese hecho. Pero también dentro de esa imputación existe la intimación, y la intimación también conduce a mostrar cuáles son los elementos de convicción que en este momento sustentan dicha imputación. Mal podríamos hablar
en este momento de prueba, primero no se da la oportunidad en la cual hay un convencimiento positivo para presentar una acusación y en dicha acusación sustentándose sobre la base de prueba, como lo dice el 308 del COP, es decir, fundamento serio, y el fundamento serio ha de tener un origen material, lo que se denomina la verdad material, conforme al 13. Pero entonces, esa imputación por parte del fiscal del Ministerio Público, bueno, va a ocurrir en dicha audiencia de imputación. Profesor, ¿y pudiera ser que esa imputación también la asumiera la víctima? Pues claro que pudiera ser. Pudiera ser cuando la víctima ya se configura como parte procesal porque se le admitió una querella por un delito de acción pública. Y entonces, esa admisión de la querella condujo a que efectivamente el fiscal estuviese de acuerdo con dicha admisión y surge la necesidad de la imputación. Y la imputación, repito, por la propia pauta del procedimiento, tiene que ser en sede jurisdiccional. Entonces, es perfectamente posible que esa víctima también sea quien impute, al igual que el fiscal del Ministerio Público. No podría ser en presidencia del fiscal del Ministerio Público porque todas las sentencias novedosas que han surgido hasta este momento sobre la presidencia de la actuación del fiscal del Ministerio Público y que actúa en sustitución la víctima, jamás se refiere a la llamada audiencia de imputación. Allí impertermitiblemente, inexorablemente ha de estar el titular de la acción penal asumiendo la función de imputación. Decía yo que esa audiencia de imputación ante el juez de control de instancia municipal por delitos que, repito, no superen a los 8 años en su límite máximo o que no estén exceptuados conforme lo establece el artículo 354, es la oportunidad en dicha audiencia de imputación que se verifique las llamadas alternativas a la prosecución del proceso, menos el procedimiento especial por admisión de hechos que es regulado en el artículo 375 del COP. Vamos a entendernos. Las alternativas a la prosecución del proceso son 3. El principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Esas son las alternativas a la prosecución del proceso. En lugar de seguirse el desarrollo, el interprocesal normal de ese proceso, lo alternamos. ¿Ok? Cuando yo era muchachón, había un tipo de música que la gente no sabía ubicarla si era rock, o si era salsa, o si era merengue, o si era pachanga, bolero, llanera, en fin. Entonces, como no le sabían el nombre, le colocaban ese nombre que a mí siempre me pareció un tanto ridículo, ¿verdad? Música alternativa, se llamaba música alternativa, las cosas extrañas, ¿ok? Por ejemplo, surgió Giordano, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, entonces lo llamaban músicas alternativas. Entonces, bueno, algo así, las llamadas alternativas a la prosecución del proceso. A ver, fíjate el nombre, a la prosecución. Ya se inició el proceso, pero en lugar de irnos a una preliminar para que se dicte un auto de apertura a juicio o un sobreseimiento, vamos a ver si nos podemos entender aquí en dicha fase preparatoria. Inclusive como finalidad esencial, que como lo dije en la sesión anterior, se ubica en la propia exposición de motivo del COP frente al procedimiento por delito de instancia de parte. Decía yo que eran 3. El principio de oportunidad. Y no puedo ser muy profundo en la explicación porque de nuevo lo remito, ¿okay?, a otra de estas clases virtuales donde explico yo definitivamente esto. Alguien me decía, y usted debería colocar, ¿verdad?, dentro de estas clases virtuales una remisión. Vea, tal en el YouTube. Bueno, si ya de por sí esto me genera cierta complicación, el saboteo, etcétera, ¿cómo será yo ponerme en eso? Pero bueno, en fin. Entonces, hay otras clases virtuales dentro de mi canal YouTube donde abordamos el tema de las alternativas. Pero aquí sí quiero
¿verdad? Asomarlo frente al procedimiento por delito menos grave, porque aquí guarda un papel fundamental, esencial, pivotal del asunto. El primero es el principio de oportunidad. El fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal. ¿Ok? Por cierto que el principio de oportunidad, en alguna de los delitos que son posibles, conforme al artículo 37, 38 del COP, siempre, o en la medida de la mayoría de esas hipótesis, es frente a delito menos grave, es decir, aquel que no supera a los 8 años de su límite máximo. En el principio de oportunidad, el fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal. Indica, mira, este delito es de poca significación, poca frecuencia, lo llaman delito de bagatela, algo así como delito de poca monta, y por lo tanto, a pesar de que ese fiscal tiene la obligación, el deber derecho de ejercer la acción penal porque se apropió del ejercicio de la acción penal conforme lo establece la Constitución en el 285, 3 y 4, bueno, prescinde del ejercicio de la acción penal. Solicita un principio de oportunidad. Mis amigos, debut y despedida. ¿Cómo es eso? Bueno, en la propia audiencia de imputación se le imputa de la comisión de un hecho punible a ese imputado. Pero de inmediato, después que imputa, el fiscal indicará, pero bueno, el delito es de poca significación, de poca frecuencia, y sustenta en la propia audiencia de imputación el llamado principio de oportunidad. En la búsqueda que sea dictada una decisión de sobreseimiento. Si la pauta, la incidencia de este delito también establece la participación de la víctima, oír la opinión de la víctima, pero ojo, no frente al tema de la aquiescencia, si lo niega o lo afirma, sino solamente escuchar. Si el juez acepta que está bien motivado el principio de oportunidad, que es un delito menos grave, bajo las pautas de la especial incidencia, bueno, dictará el sobreseimiento. Así de entrada, ¿okay? Debut y despedida. Llegó y ya te vas. La otra alternativa es el acuerdo reparatorio. Y ustedes dirán, bueno, acuerdo reparatorio frente a la simple imputación. Todavía el fiscal no está convencido porque no ha presentado siquiera una acusación. En esa audiencia de imputación, solamente a partir de una imputación, posibilitar el acuerdo reparatorio. Pues sí, es posible, lo establece el procedimiento especial frente a la imputación. Obviamente que en esa incidencia se exige conocer la opinión del fiscal del Ministerio Público. Y ahí es donde, más o menos, alguien pudiera decir, bueno, por eso es que yo entiendo el concepto de parte de buena fe del fiscal del Ministerio Público, en el sentido que sería propicia la oportunidad en la cual el fiscal indique, bueno, sí, había elementos para imputar, pero todavía yo no tengo la certeza para poder acusar, no tengo todo un sustrato material en las manos para poder acusar. Ello, de alguna forma, le abriría los ojos al juez en la posibilidad de homologar o no. Pero recuerden que el acuerdo reparatorio es un avenimiento entre una víctima y un victimario. ¿Ok? Es decir, es un ofrecimiento de reparación que iría del victimario a favor de la víctima. Y es allí donde yo digo que, bueno, por fin se ocupa el derecho penal, aquí en este caso el derecho procesal penal, de expresiones como el 30 de la Constitución, que me habla de la protección de la víctima frente a la comisión de delitos comunes en sanción y resarción. La tercera alternativa es la suspensión condicional del proceso, plea bargain, ¿ok? Del ámbito anglosajón. Es decir, este procesado que ya ha sido imputado, y para que se dé cualquiera de las alternativas, tiene que haber previamente una imputación, acepta la imputación, pero además, conforme al 43, que sería norma que se vincularía también al procedimiento especial, ¿ok? Por delito menos grave, aunque el 43 forme parte del procedimiento ordinario. Recuerden que existe, conforme al 353 del COP, el llamado principio de supletoriedad. Es decir, lo que no está regulado especialmente en el procedimiento especial, lo tomamos
del procedimiento ordinario para aplicarlo en el procedimiento especial, siempre y cuando no vulnere la propia esencia. ¿Ok? Recordemos que eso funcionaría, ¿verdad? Como una fuente del derecho penal, en nuestro caso del derecho procesal penal, siempre que fuese en favor del reo, invonan parte del reo. ¿Ok? Entonces, bueno, la llamada suspensión condicional del proceso. Me acojo a un régimen de prueba y por lo tanto, ese régimen de prueba descrito en el artículo 45, para lo cual en esa fase preparatoria del procedimiento, va a ser entre 3 y 8 meses. ¿Ok? La fijación del llamado régimen de prueba, las condiciones que establece el artículo 45 del COP. Sigamos acá. Entonces, entendamos que también en esa audiencia de imputación se dictó el procedimiento. Miren, mis amigos, pudiera ser que ese juez de control de instancia municipal siga en las pautas del procedimiento especial, pero pudiera ser perfectamente posible que el fiscal del Ministerio Público diga, yo solicito el procedimiento especial por flagrancia, porque aunque este delito sea un delito menos grave, el conocimiento del mismo no se dio por la vía de la denuncia o de la querella, ni por el llamado conocimiento oficioso, sino fue frente a la aprehensión flagrante de un sospechoso. Aquí nos está trayendo un problema, ¿ok? Que lo abordaremos en la medida que el tiempo nos lo permita, pero lo cual es perfectamente posible. ¿Por qué un fiscal solicita el procedimiento flagrante? Porque él entiende que tiene todos los elementos en la mano, que él no requiere seguir investigando, que él quiere presentar la acusación directamente ante el tribunal de juicio, que ya los elementos que le sustentaban el convencimiento no ameritan, ¿ok? Que se continúe con una fase preparatoria y que esa acusación se verifique en una audiencia preliminar, en una fase intermedia, pero sobre todo porque el delito de verdad así fue conocido, porque mal podría un fiscal del Ministerio Público, por ejemplo, solicitar el procedimiento abreviado por flagrancia cuando esto se conoció fue por vía de la denuncia o de la querella o fue por la vía del llamado conocimiento oficioso. Entonces, allí, en esa audiencia de imputación, aún por delito menos grave, pudiera ocurrir que el fiscal solicite el procedimiento abreviado por flagrancia 371, 72, 73, 74 del Código Orgánico Procesal Penal. Perfectamente posible. Por cierto, que el juez no estaría allí obligado a decirle, pero bueno, fiscal, si esto se inició fue por flagrancia, usted está obligado a solicitar el procedimiento abreviado por flagrancia, no por el procedimiento ordinario. No, porque el titular de la acción penal, quien va a saber si tiene una coherencia probatoria, una certeza probatoria, una robustez probatoria, es el fiscal del Ministerio Público. Entonces, bueno, recuerden que no nos encontramos en principio dentro de un sistema inquisitorio o inquisitivo, sino que nos encontramos dentro de un sistema francamente acusatorio. Entonces, bueno, eso pudiera ocurrir, pero también pudiera ocurrir, mis estimados, aquí cuando yo digo procedimiento ordinario, puede ser que el mismo juez de control de instancia municipal diga, ¿qué? ¿Delito menos grave? No. Aquí no hay ningún delito menos grave. ¿Ok? Aquí no hubo hurto, aquí lo que hubo fue peculado. Aquí lo que hubo fue malversación. Homicidio culposo, en absoluto. Aquí lo que hubo fue homicidio intencional a título de dolo eventual, por decir algo. Y por lo tanto, ese tribunal de control de instancia municipal declina el conocimiento de la causa, declina la competencia ante un tribunal de control por circuito, en el entendido que lo que debió dictarse era un procedimiento ordinario, y que es perfectamente posible. El Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que si eso es el criterio
eventual que está asumiendo el juez, tiene que manifestarlo en la audiencia. Y que al manifestarlo en la audiencia tiene que permitir que las partes debatan frente al juez sobre la existencia de la declinación, habida cuenta el carácter de delito no menos grave que se está conociendo en dicha causa. Bueno, yo debo apurarme un tanto porque el procedimiento es bastante extenso, ¿ok? Y me aguardan otras particularidades frente a dicho especial procedimiento. Había dicho con anterioridad que en lo que atañe a las medidas cautelares de ese procesado por delito menos grave, el artículo 355 del Código Primacía que debe otorgársele medidas cautelares sustitutivas, que la privativa de libertad, la medida judicial preventiva privativa de la libertad es una excepción al darse solamente, al demostrarse la condición de contumaz, de prófugo o de rebelde. Por otra parte, mis estimados, debemos entender que existe una investigación, ¿ok? Preimputación. Si la imputación ocurrió aquí en sede jurisdiccional, bueno, pudo haber existido una investigación previa a dicha imputación, pero que definitivamente el hecho que se haya dictado una medida cautelar o se dicte o se dicte el procedimiento no invalida el seguir investigando, es decir, la llamada investigación post-imputación. Dentro de ellas, también pudiéramos encontrar la prueba anticipada. Ok. Recuerden que fundamentalmente el espíritu, la orientación de este procedimiento especial por delito menos grave es que se llegase a un acuerdo porque en dicha audiencia de imputación se suspendería la causa cuando alguien se acoge a un régimen de prueba para la suspensión condicional del proceso. Se da una suspensión, ¿verdad? Una suspensión del conocimiento de la causa hasta tanto se verifique el cumplimiento de ese régimen, o si se da un lapso para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, mientras está ese lapso, bueno, se suspende el íter procesal de dicha causa. Frente al llamado principio de oportunidad, no existe ningún tipo de suspensión, porque todo se da en una forma inmediata. El fiscal solicita el principio de oportunidad, el juez, escuchando previamente a la víctima, lo acuerda, lo homologa y por lo tanto dicta un sobreseimiento. Por cierto que sería conforme a el 157 del COP, una sentencia de sobreseimiento. Porque el 157 nos dice que se sentenciará para absolver, condenar y sobreseer, y no dice de ninguna otra forma que el origen de ese sobreseimiento sea por homologar un principio de oportunidad, o bien sea porque se declaró con lugar una excepción, o bien sea porque el juez de control en la audiencia preliminar no aceptó la acusación. No nos dice cuál es el origen. Total que el efecto es el sobreseimiento. Entonces, mis estimados, esa fase preparatoria, aún dentro del procedimiento especial por delito menos grave, no puede ser infinita, pues tiene que ser finita, pues tiene que tener un término, definitivamente. Entonces, bueno, ese término de la fase preparatoria en el procedimiento especial por delito menos grave implica la presentación de algún acto conclusivo de dicha fase preparatoria, al igual que existe en el procedimiento ordinario, que puede ser el archivo fiscal, cuando el fiscal todavía, él está convencido que el delito se cometió, pero que no tiene una prueba que él sabe que puede obtenerla. Existe una posibilidad de, y por lo tanto, bueno, ocurre la desimputación y el cese cautelar, pero también pudiera ocurrir por un delito menos grave que se presente un sobreseimiento. Ese sobreseimiento, bueno, porque definitivamente el fiscal tiene el convencimiento negativo, porque entiende, pues, que ese hecho no ocurrió, que allí no participó el procesado, que ese hecho no configura un delito, que la acción penal como pretensión se encuentra evidentemente prescrita o que no hay pruebas. Profesor, pero usted nos había dicho que si no había prueba era el archivo fiscal, ahora nos está indicando que es el sobreseimiento. Bueno, cuando hay la imposibilidad absoluta de conseguir la prueba. Pero finalmente puede ser que ese otro acto conclusivo que ese fiscal solicite
es la acusación pública. Veamos el asunto. Veamos bien el asunto, por favor, entiendan, frente al flujo gráfico. Aquí está la audiencia de imputación, donde se dictó la medida cautelar de carácter sustitutivo, se declaró el procedimiento, etc. El juez, de alguna forma, instruyó a las partes a ver si se arreglaban, si se entendían, ¿ok? Fórmulas de autocomposición, pero nada, en absoluto. No se entendieron, no están de acuerdo con un acuerdo reparatorio, no están de acuerdo con una suspensión condicional. Dado esto, si ello ocurre a los 60 días continuos desde la imputación, que es en la audiencia, tiene que presentarse cualquiera de estos actos conclusivos. Es decir, el archivo fiscal, el sobreseimiento o la acusación pública. Pero pudiera ocurrir que en dicha audiencia de imputación las partes sí están de acuerdo con alternativas a la prosecución del proceso. Acuerdo reparatorio o acogerse a un régimen de prueba. Vamos a esperar de 3 a 8 meses que tú cumplas con ese régimen de prueba, que le pagues a la víctima. Señora secretaria, ¿ya verificó en el calendario si han transcurrido los 8 meses? Si fue lo que se decidió. Entonces, bueno, se convoca una audiencia y si a los 10 días, con posterioridad a esa finalización del lapso de cumplimiento, no se verifica el cumplimiento por parte del procesado de las llamadas alternativas a la prosecución del proceso por delito menos grave, se remite las actuaciones al fiscal del Ministerio Público para que presente en 60 días, ya no 60 días desde la audiencia de imputación, sino 60 días desde la recepción de las actuaciones por parte del Tribunal de Control de instancia municipal, habida cuenta el incumplimiento de las alternativas a la prosecución del proceso. Repito, hay una que no tiene que cumplir nada, que es el principio de oportunidad. Ni siquiera fírmeme este papel para decir que no lo vuelvo a hacer. Sí, la alternativa del principio de oportunidad no amerita una obligación por parte del procesado. Es como cuando ustedes estudiaban Derecho, ¿verdad? Y hablaban de las obligaciones, hay una obligación de hacer, una de no hacer, hay una obligación de dar. Bueno, frente al principio de oportunidad no existe ningún tipo de obligación. ¿Ok? Entonces, como el abusador, pues, que ve una dama y le dice, dame un besito, y a cuenta de qué, a cuenta de nada. Bueno, eso es más o menos, me perdonan la expresión tanto rastrera, pues, del llamado principio de oportunidad. Eso tiene su explicación, ¿verdad? De índole criminológico, la posibilidad de la llamada rehabilitación del procesado, ¿ok? La posibilidad de rehabilitarse frente a la sociedad, en fin, pero ni siquiera el papelito, pues, de que no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, no vamos a seguir descargando al llamado principio de oportunidad, porque ese principio de oportunidad se ha mantenido invariable en todas las reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Está imbatible, ¿ok? Y que, bueno, que también es posible que funcione como un mecanismo de defensa, solicitárselo al Ministerio Público, aunque la iniciativa provenga del titular de la acción penal. En la sentencia 3167 de diciembre del año 02 de la Sala Constitucional, bueno, se equivocó un tanto la Sala Constitucional cuando dijo que el principio de oportunidad estaba en cabeza del procesado, no, en realidad está en cabeza del fiscal del Ministerio Público. Mira cómo estoy yo lleno allí de causas importantes, y aquí lo que hay es un delito de menor importancia, hurto de un semoviente en la ciudad de Caracas. ¿Cuántas vacas habrá en la ciudad de Caracas y se hurtaron una vaca? A lo mejor en Cogede, en los llanos, a lo mejor un delito de mucha importancia, ley de protección a la actividad ganadera, pero dada la insignificancia en la ciudad de Caracas, bueno, decide el fiscal prescindir del ejercicio de la acción penal. Entonces, bueno, sigamos acá.
Esos 60 días para la presentación de un acto conclusivo va a conducir bajo las pautas de la propia ley, conforme al artículo 364, ¿ok? Que no me veía yo. Bajo las pautas del artículo 364, ¿okay? Se establece que si el fiscal del Ministerio Público, ese artículo 364, establece que si el fiscal del Ministerio Público no presenta un acto conclusivo, ¿ok? Se concederá el llamado archivo judicial, conforme lo establece el artículo 364 del COP, en el especial procedimiento por delitos menos graves. Es decir, que si no se presenta ninguno de los actos conclusivos, la causa quedará archivada. Esto de la causa archivada, descrito en el artículo 364, de alguna forma ha sido cambiada por otra sentencia de la Sala Constitucional, que es la sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018. ¿Okay? En la sentencia 902 de diciembre de 2018, es una sentencia que está vinculada a quien no se encuentra privado de la libertad y que por lo tanto lo que se le dictó fue una medida cautelar sustitutiva y el fiscal no tiene tanto apremio en los 45 días para presentar un acto conclusivo, y entonces pasa el tiempo, pasa el lapso que establece el 295, el 296, entonces la posibilidad de los 8 meses hasta una prórroga que pudiera llegar a los 2 años y no se presenta ningún acto conclusivo. Dicho esto, en esa sentencia de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional, bueno, se estableció que si eso llegaba a ocurrir, entonces la víctima podría presentar su acusación particular propia, aunque fuese por un delito de acción pública, no por un delito de instancia de parte agraviada. Es la sentencia 902. Pero en ese fallo también se precisó que si se tratara de un delito menos grave, esta oportunidad del archivo judicial, al no presentarse la acusación pública ni ningún acto conclusivo de la fase preparatoria, es decir, antes de que se dé el archivo judicial, el juez de control de instancia municipal tiene que poner en conocimiento a la víctima, si la hubiere, sobre que ha transcurrido los 60 días, bien sea desde la audiencia de imputación o bien sea desde que debió haberse cumplido las alternativas a la prosecución del proceso, y que al no presentarse un acto conclusivo, quedaba en la víctima la presentación de una acusación particular propia y seguirse manteniendo como parte, como titular de la acción penal en este procedimiento especial por delito menos grave. Entonces, bueno, el mismo criterio que se asumió frente al delito grave en la 902 de diciembre de 2018 está presente frente a los llamados delitos menos graves. Hay otro tema importante, ¿ok? Yo les había dicho que pudiera ser que el fiscal solicitara el procedimiento abreviado por flagrancia. En ese procedimiento abreviado por flagrancia, regulado en el 371 y 372 y siguiente del COP, se establece que la acusación se interpondrá directamente, de 10 a 15 días hábiles, directamente ante el tribunal de juicio. Entonces, por lo tanto, mi personal criterio, Ángel Serpa, es que si el fiscal solicitó el procedimiento abreviado por flagrancia y así lo decidió el juez de control, no tiene por qué esperarse los 60 días para la presentación del acto
conclusivo, sino que el fiscal directamente presentaría la acusación de 10 a 15 días ante el tribunal de juicio. ¿Ok? Y la razón es bien importante. O sea, si lo que se quiere es aligerar los lapsos, o sea, ¿cómo se pudiera creer que frente a un delito que ya se conoce los elementos de convicción, se vaya a permitir los 60 días? Siendo que ya definitivamente ya todos los elementos están allí presentes, y aún siendo un delito menos grave, es porque tiene mayor significación, menor complejidad que un delito grave. Pero además ubícate en esta noción. Supónganse ustedes que ese procesado incurrió en condición de prófugo, contumaz o rebelde, y por lo tanto le dictaron la medida judicial preventiva privativa de la libertad. Presentar el acto conclusivo en los 60 días. Si alguien que ha sido privado de la libertad frente a un delito grave que es de mayor significación, está obligado el fiscal a presentar el acto conclusivo en los 45, va a ser peor la situación de quien es procesado por un delito menos grave. Obviamente que si está en prisión de la libertad bajo la fórmula de contumacia, prófugo o rebelde, debería presentarse el acto conclusivo, si el delito es flagrante, de 10 a 15 días directamente, como establece las pautas del 373, ante el tribunal de juicio. Bueno, en aras del tiempo vamos a culminar esta sesión y hasta una próxima oportunidad. Gracias.